A ver qué trabajamos hoy día. Listo, vamos a empezar con la actividad. Hoy día tenemos programado trabajar directamente, ya visualizaste tu material, es en función de los seres vivos. ¿Qué tanto sabemos de los seres vivos? Entonces vamos a empezar con nuestra actividad. Por lo tanto, hoy día exploramos, ¿no?, a los seres vivos. Vamos a conocer un poco del reino de los animales y de las plantas. Pero más que todo hablamos de los animales, ¿no? De los animales. Ustedes, el propósito de la actividad es elaborar una lista de ciertas características físicas de los distintos animales que se encuentran en su localidad, ¿no? Los criterios, vamos a explicar características físicas de los seres vivos, la competencia explica el mundo físico y en este caso las capacidades explica y fundamenta su posición. Entonces vamos a empezar mientras se conectan. A ver, observamos la imagen, ¿no? Buenas tardes, Sergi Ike, buenas tardes, Sergi Ike. Buenas tardes, ¿cómo están? A ver, observamos la imagen. Tenemos ahí nueve animalitos. Observemos y respondemos. A ver, observemos bien la imagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, observamos y empezamos. Mientras ustedes registran en ese caso, en su cuaderno. ¿Cómo está? Así que buenas tardes. Clicas, a ver, listo, a ver chicos. ¿Qué tenemos en la primera imagen? En la imagen de superior, en la imagen de arriba. En la parte izquierda, empezamos desde izquierdo. ¿Cuáles son los animales que observamos ahí? A ver, vamos a ver. Tenemos ahí, como primera imagen, un loro, ¿no? Un loro, un papagayo, ¿no? La imagen de en medio, la parte del centro, tenemos ahí una medusa, ¿no? Tenemos ahí lo que corresponde a un chimpancé, ¿no? Todos son seres vivos, muy bien, todos son seres vivos, pero hablamos de los animales. ¿Qué tipo de animales son? A ver, ahí listo. En la imagen de en medio, ¿qué observamos? Ya tenemos ahí una estrella de mar, una tarántula, ¿no? Tenemos ahí a lo que corresponde a un pulpo, tenemos a una rana, un anfibio, ¿no? Tenemos ahí un pez payaso, a cocodrilos. La pregunta uno es, ¿a qué reino pertenecen estos seres vivos? ¿A qué reino pertenecen, muchachos? A ver, ¿a qué reino pertenecen? Son 5 reinos, ¿no? Moneras, protistas, fungi, animales y vegetales. ¿A qué reino pertenecen estas 9 especies que ustedes visualizan en la parte gráfica? ¿A qué reino pertenecen todos ellos? Buenas tardes, Joseph Tipiani. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Listo, estamos preguntando en función de los animales. Pregunta 1. ¿A qué reino pertenecen estos seres vivos? Estos nueve especies que tenemos ahí. Al loro, a la medusa, a los chimpancés, la estrella de mar, las arañas, los pulpos, las ranas, ¿no? El pez payaso, el cocodrilo. ¿A qué reino pertenecen? Son 5 reinos, son 5 reinos. Tenemos el reino fungi, reino monera, protista, de los animales y reino plantae. ¿A qué reino pertenecen estas 9 especies? Estos seres vivos. A ver, cualquiera puede ser. A ver, díganme muchachos, ¿a qué reino pertenecen? Al reino de los ¿Al reino de los animales? animales, pues, ¿no? O reino animalía. Recuerden ahí, reino de los animales o reino animalía. Escribe el nombre de los animales. El primer animal tenemos un loro, un papagayo, ¿no? El segundo animal, la medusa, chimpancés o monos, ¿no? La estrella de mar, tarántulas, el pulpo, una rana, pez payaso y cocodrilos, ¿no? Cocodrilos, lagartos,
¿no? En función a ellos. Todos los animales, a ver, de las 9 especies que se encuentran aquí, pertenecen a la misma, los 9 animales pertenecen a la misma especie. A ver, el papagayo, la medusa, el mono, ¿no? La estrella de mar, ¿pertenecerán todos? No, No, muy bien, Tipiani. ¿Por qué no pertenecen a la misma especie? ¿Conoces, a ver, sabes alguna de las especies que están ahí? A ver, de repente por ahí. Por ejemplo, el loro, el papagayo, ¿a qué especie pertenece? De los animales, a las aves, ¿no? A las aves, ¿no? Ahí están, a las aves. Las medusas, a los poríferos, ¿no? En este caso, celenterios, ese grupo de invertebrados, ¿no? Buenas tardes, Fabricio Machado. El chimpancé, los monitos, ¿a qué especie pertenecen? A los mamíferos, ¿no? Mamíferos. Las estrellas de mar, a los equinodermos, ¿no? Los que pertenecen a las arañas, ¿a qué grupo pertenecen? ¿A qué especie pertenecen? Las tarántulas, las arañas, ¿no? Son arácnidos, ¿no? En ese caso, ¿ah? El pulpo es un cefalópodo, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo estás? No te preocupes, Fabricio, no te preocupes. Los pulpos pertenecen a los cefalópodos, ¿no? La rana, aquí en este caso, esta ranita verde, ¿no? Bueno, ya como la palabra lo indica, los anfibios. El pez payaso, bueno, ya ahí la familia de los peces, ¿no? En este caso. Y los cocodrilos, a los reptiles, ¿no? Cocodrilos, culebras, lagartos, caimanes, tortugas, son reptiles, ¿no? Reptiles. Entonces, ¿todos los animales pertenecen a la misma especie? No, no pertenecen a la misma especie porque hablamos de distintos, ¿no? Tenemos tanto a vertebrados como invertebrados, ¿no? En este caso, el ave, el chimpancé, lo que es la rana, el pez y el cocodrilo pertenecen a los vertebrados, mientras que la medusa, la estrella de mar, la araña y el pulpo pertenecen a los invertebrados, ¿no? Entonces, todos los animales pertenecen, no son especies distintas. Muy bien, hablamos de vertebrados y de invertebrados. ¿Cómo sabes cómo es su clasificación? ¿No? Se clasifican según la taxonomía descrita por Carlos von Linneo. En este caso, como ya les indicamos, animales que poseen huesos, ¿no? O cartílagos firmes, que son los vertebrados, y los invertebrados que poseen una estructura, en este caso, donde les permite proteger y cuidar su parte interna, ¿no? Los invertebrados. Entonces, nosotros clasificamos en función a la taxonomía de Carl Linneo. Carl Linneo fue el más grande clasificador, ¿no? Luego de Aristóteles. Aristóteles fue el primer clasificador de las especies, donde él solo clasifica 50 de las especies, ¿no? En los animales, y designa a las plantas como plantas, en este caso, que tienen flores y sin flores, y con frutos, ¿no? Designan los animales también, animales con sangre, animales sin sangre. Pero ese estudio se viene, en este caso, reforzando después de, en este caso, para la primera edad y lo que corresponde hasta 1700, donde Carl von Linneo hace ese estudio exhaustivo y clasifica las especies, ¿no? Entonces, por la unidad taxonómica donde van a ser a ellos de forma, en ese caso, tienen algo peculiar, ¿no? Algo particular. Observemos bien las especies. Tenemos aquí un ave, el cocodrilo, a las medusas, a los poríferos, ¿no? Tenemos a los chimpancés, a los monos, que son mamíferos, a las estrellas de mar, que son equinodermos, a los que son parte de los insectos, los pulpos, los cefalópodos, los moluscos, ¿no? A los anfibios, en este caso esa ranita, a los peces, al pez payaso, a los cocodrilos en los reptiles. Entonces, visualicemos bien. Para la pregunta número 5, vamos a ver qué nos dice la pregunta 5. Esto van a responder ustedes, preguntas 5, 6 y 7, pero yo los voy a ayudar bastante, yo los voy a ayudar. Indica, ¿cuál de los animales de la imagen te llamó más la atención? A ver, para ustedes, ¿quién le llamó más la atención? Y escriben por qué, ¿no? ¿Por qué
de esos animales les llamó mayormente la atención? Recordemos que tenemos ahí a lo que son aves, equinodermos, mamíferos, reptiles, anfibios, peces, ¿no? Animales invertebrados, a los cefalópodos como los pulpos, ¿no? A los arácnidos en el caso de las arañas. Entonces, ¿cuál de los animales te llamó más la atención y por qué? Y ustedes en la pregunta 6, si tienen alguna mascota, si es que tuvieran alguna mascota. Buenas tardes, Luis Fossi. Si es que tuvieran alguna mascota en casa, ¿no? Si ustedes digan, sí, profesor, sí tengo, profesor, no tengo. ¿Qué animal tienes como mascota? A ver, díganme ustedes, ¿qué animal, si tuvieran, qué animal tienen como mascota en casa? A ver, para clasificarlos, díganme ustedes. Por ejemplo, yo, dime, Fossi, dime. Tengo un perro y un gato. Ya, muy bien, son ambos mamíferos, ¿no? Ambos Yo mamíferos. también tengo un perro y un gato. Listo, mamíferos. Entonces, ¿qué animal tienen como mascota? Un perro y un gato que son mamíferos, recuerden ahí, ¿no? Un felino y el otro lo que son para los, los caninos, los caninos. Ya, listo. Machado también nos indica perro y gato. Listo, caninos, felinos. En este caso, mamíferos, ambos mamíferos, ¿no? Listo. Yo también tengo, por ejemplo, acá tengo mis 3 mascotas, mis 3 cachorros, también mis 3 caninos, ¿no? Que pertenecen directamente a esa familia de los canis, en ese caso. Entonces ahí tengo también mamíferos. 7. ¿Cuál de los animales de la imagen se tiene generalmente como mascota en la casa? Hablamos de la imagen, de la primera imagen, de esta imagen, ¿no? ¿Tuvieran algún animal como mascota ustedes? Pero me han dicho que no, ¿no? Simplemente me han indicado... Eh, un ratito, a ver. Ya listo. Entonces, ya me indicaron que no, profesor, no tenemos como... Entonces simplemente colocan, ¿no? Sabíamos que muchos animales son parecidos, ¿no? Como los perros, los lobos, en este caso, que pertenecen al mismo género, ¿no? De los canes. Son tan diferentes como un elefante y una araña. ¿Ya? En ese caso, por ejemplo, los leones, los tigres, los gatos, ¿no? Que son los felinos, también tienen esa dualidad. Entonces, cuando Carbon Linneo hace la clasificación taxonómica, el primero designa como especie, ¿no? Especie única, con esa particularidad de cada uno de ellos. ¿Ya? Pero vamos a agruparlos luego en familias, en géneros, en clases, y así para llegar directamente a una sucesión, ¿no? Una sucesión fundamental que serían los reinos. Entonces, fundamental lo que propone Carbon Linneo, ¿no? Porque permite identificar, ¿no? Pero él también, cuando él propone ese estudio taxonómico, él indica, ¿no? Para poder designar a las especies, él propone, ¿no? Una nomenclatura binominal. Cuando habla de la nomenclatura binominal, especifica directamente 2 nombres científicos, ¿no? Y, y un nombre propio. Entonces, en función de ellos, Carbon Linneo es el padre de la taxonomía, padre de la taxonomía. ¿Ya, muchachos? Listo. Seguimos. ¿Qué viene el video a continuación? A ver, creo que aquí viene el video, listo. Donde nos habla parte de los animales, ¿no? Es lo que vamos a ver esta semana, animales, vertebrados e invertebrados. Animales vertebrados e invertebrados. Los animales están en todas partes.
Unos viven en el agua, otros vuelan y muchos otros son terrestres. Y todos ellos comparten dos características básicas. Pueden desplazarse y se alimentan de otros seres vivos. El reino animal es el más amplio y variado de los seres vivos. Es tan diverso que necesitamos clasificar los animales en grupos para poder estudiar sus características. De estudiar y clasificar animales sabía mucho el gran naturalista inglés Charles Darwin. Hola a todos. Podemos clasificar el reino animal en dos grandes grupos. Los vertebrados, que tienen columna vertebral, y los invertebrados, que no la tienen. Los vertebrados son animales más desarrollados que los invertebrados, porque su estructura de huesos y músculos les permite crecer más y moverse mejor. Los vertebrados se dividen en los siguientes grupos: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Los peces viven en ríos y mares. Tienen el cuerpo cubierto de escamas, aletas para desplazarse y branquias para respirar bajo el agua. Los anfibios tienen 4 patas. Nacen como pez y se van desarrollando hasta convertirse en vertebrados terrestres. ¿En esto se transforman los anfibios? No, el cocodrilo no es un anfibio, sino un reptil. Los reptiles tienen la piel cubierta de escamas como los peces. Y tienen 4 patas para desplazarse, excepto las serpientes que se arrastran por el suelo. Muchos de ellos saben nadar. Las aves están cubiertas de plumas. Tienen pico, 2 patas y 2 alas que les permiten volar, aunque no todas saben hacerlo. Las aves ponen huevos, como la mayoría de los peces, anfibios y reptiles. Y por último están los mamíferos, el grupo más evolucionado de los vertebrados y del reino animal. Las crías de los mamíferos se desarrollan dentro de la madre hasta que nacen, y luego se alimentan con su leche. Algunos mamíferos vuelan, y otros viven en el agua, pero la mayoría de ellos son terrestres. Entiendo. Todos los animales que viven por aquí son vertebrados. Pero, ¿dónde están los invertebrados? Estos animales pasan más desapercibidos, pero son mucho más numerosos que los vertebrados. ¿Sabes que de cada 100 animales de la Tierra, 98 son invertebrados? Los invertebrados también se organizan en varios grupos. Las arañas, insectos y cangrejos son los artrópodos. Tienen patas para moverse por la tierra o el suelo marino. Y algunos también vuelan. Todos ellos tienen un esqueleto externo que les protege el cuerpo. Los moluscos tienen el cuerpo blando. Unos tienen concha y otros poseen largos tentáculos. Hay moluscos terrestres y marinos. Dentro de los invertebrados que solo viven bajo el mar, destacan los siguientes: las esponjas, que tienen forma de saco y no se desplazan; las medusas, que tienen tentáculos y se mueven libremente; y las estrellas de mar, que arrastran su curioso cuerpo por el fondo marino. Y no nos olvidemos de un grupo de invertebrados que todos conocemos: los gusanos. Esos animales terrestres o acuáticos de cuerpo alargado y sin patas. Muy bien, muchachos. Entonces, aquí hemos visto lo que significa parte de los animales, ¿no? Tanto para los vertebrados como los invertebrados. Entonces, recordemos que del grupo, ¿no?, de los invertebrados, de ese grupo que aún están en desarrollo, son 8 familias, ¿no?, que se estudian. Desde los estáticos, de los celenterios, ¿no?, los poríferos. En ese caso, hablamos de las especies menos desarrolladas. Los poríferos son los corales, las esponjas. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, María. ¿Cómo estás, María? Buenas tardes. Bien, profesor. Estamos hablando de los animales, aprendemos, ¿no?
Hablamos de los grupos, los invertebrados y los vertebrados. Vamos a hablar un poquito así, ¿no? No vamos a explayarnos demasiado. Ya vamos a hacerlo corto. Cuando hablamos de los invertebrados, recordemos que son varios grupos, ¿no? En especial desde los menos desarrollados a los más desarrollados. En el caso de los menos desarrollados tenemos, ¿no? A los que aún están estáticos, como los corales, ¿no? Que son los poríferos, las esponjas de mar. Entonces, estas especies aún tienen una boca donde alimentarse, ¿no? Y ellos mismos van a desdoblarse para tener a sus crías. En este caso, le van a salir un bracito como gemación y ese bracito empieza a desarrollarse hasta la fase adulta. No se movilizan, pero son los grandes limpiadores de los océanos, a diferencia de los celenterios. Los celenterios ya empiezan a desplazarse como las medusas de mar, ¿no? No tienen sistemas amplios, desarrollados, ¿no? Pero tienen ya un sistema digestivo mejorado. Luego del grupo tenemos a los platelmintos, a los nematodos, a los anélidos, que son todos los tipos de gusanos, no tanto planos, las lombrices, las tenias, ¿no? Las solitarias, todo tipo de insectos, en este caso, de insectos no son insectos, son artrópodos, gusanos, ¿no? Anélidos, platelmitos, este tipo de gusanos tanto aplanados como cilíndricos. Otro grupo vendrían a ser los moluscos. Los moluscos ya son más desarrollados, ¿no? Como les indicaba en el video. En ese grupo de los moluscos tenemos una gran variedad. Por lo tanto, ahorita especificamos bien, tengo una siguiente diapositiva de cada uno de ellos, ¿ya? Otro grupo serían, tenemos los artrópodos, ¿no? Donde van a ser los más desarrollados, a diferencia del resto de grupos. Luego vienen los vertebrados. En los vertebrados tenemos desde los peces, ¿no? Los animales que no tienen extremidades, pero sí tienen aletas. Tienen huesos, ¿no? Y una estructura notocorna ya establecido. Vamos a tener ahí de dos tipos los peces, ¿no? Los que tienen cartílagos y los que tienen huesos definidos, ¿no? En ese caso. La mayoría tiene su cuerpo fusiforme, ¿no? Que va a permitir ellos adaptarse a las profundidades de los mares. Otro grupo son los anfibios. Los anfibios son más desarrollados que los peces, pero cuando ellos se desarrollen, ¿no? También van a ser en huevo, luego va a ser larva, ¿no? Y así sucesivamente hasta que lleguen a su fase renacuajo y al renacuajo adulto, donde ellos en su primera respiración, ¿no? Va a ser por la piel hasta que desarrollen sus pulmones, luego salir a la superficie. En el caso de los reptiles también, ¿no? Ellos también son, en este caso ponen huevos, se adaptan a las temperaturas tanto del agua como del suelo, tienen extremidades y otros no, en el caso de las serpientes, ¿no? O de los anfibios, la mayoría de ellos, en el caso de las tortugas van a tener un caparazón, ¿no? A diferencia de los lagartos, los cocodrilos que tienen extremidades, las lagartijas, 4 extremidades se van a arrastrar, igual que la mayoría de todos los reptiles se arrastran, reptan, ¿no? Entonces, por lo tanto, ellos, los lagartos, van a tener una cola larga, ¿no? Una cola larga. El otro grupo serían las aves. Las aves sabemos que tienen 2 extremidades superiores donde van a estar las alas y 2 inferiores donde tienen sus patas. Cubierto todo su cuerpo por plumas, ¿no? También ponen huevos y tienen un sistema, ya tienen mejorado sus sistemas respiratorio, digestivo, pulmonar, todos los sistemas. Y el último grupo ya de las especies más desarrolladas están los mamíferos, donde vamos a estar incluidos nosotros, ¿no? En los mamíferos tenemos de todo tipo de mamíferos, tanto acuáticos, terrestres como voladores, en el caso de los murciélagos. Por lo tanto, la mayoría, desde las crías más pequeñas, van a tener, cuando ellos tienen sus crías, ¿no? Tienen abundante, a diferencia de las especies más grandes que solo van a tener uno. Nosotros pertenecemos al grupo de los animales, exactamente, de la evolución del... ¿Pertenecemos al grupo de animales? Exacto, nosotros pertenecemos a los animales, muchachos, a los animales, ¿no? Porque tenemos esa estructura definida, tenemos un sistema óseo, ¿qué más tenemos? Tenemos órganos, al igual que ellos, ¿no? Y ellos también poseen, muchachos, ¿no? O no poseen, díganme ustedes, cada vez que han comido
por ahí un pollito, ¿no? Tienen en la parte interna huesos, carne, tienen todo. O somos como las plantas, díganme ustedes. Muchachos, cuéntenme, a ver, no me digan que no sabían que nosotros pertenecemos al grupo de los animales. Somos de los Yo no sabía, profe. ¿Cómo que no, Joseph? Joseph, ¿no? ¿Cómo que no? Perdón, profe. Ya sí, chicos, nosotros pertenecemos al grupo de los animales, ¿ah? Por si acaso, de los mamíferos, ¿ya? Ya ve, profe, cada día se prende algo nuevo. Pero ¿cómo no van a saber si eso saben desde inicial, muchachos? A ver, no. ¿Quién fue su profesor el año pasado para jalarle las orejas? No. ¿Cómo que no van a saber, muchachos? Sí, chicos. Ya, pero igual, ¿no? Es bueno, como tú dices, Joseph. Aprendemos cada vez algo interesante. Por lo tanto, nosotros pertenecemos al grupo de los animales, ¿ya, chicos? Pertenecemos al grupo de los animales. Entonces, nuestra estructura, recuerden ahí, es idéntica a lo que es un perro, ¿no? Por eso hablamos de las mascotas, pero a diferencia de ellos, nosotros somos animales racionales, pensamos, damos solución. A diferencia de ellos, no. Simplemente ellos actúan por instinto, ¿no? Ellos actúan por instinto. Tienen hambre, buscan su alimento. Tienen frío, también se abrigan, ¿no? Eh, por lo tanto, todos somos seres vivos, exactamente, pero nosotros los humanos somos parte del grupo del reino de reino de los animales. Entonces, es fundamental. Los animales tienen las siguientes características. Somos pluricelulares. ¿Por qué somos pluricelulares? Porque tenemos muchas células. Listo, ustedes saben eso, ¿no? Pluricelulares, muchas células. Somos capaces de fabricar no son capaces de fabricar sus alimentos, muy bien. Los únicos que son capaces de fabricar sus alimentos, ¿quiénes son? Las plantas, ¿sí o no? Las plantas son las únicas que elaboran su propio alimento. Nosotros no, nosotros buscamos nuestro alimento. Por eso somos herbívoros, somos carnívoros, somos omnívoros. ¿Por qué somos herbívoros? Porque nos alimentamos en este caso, de plantas, ¿no? En el caso de quién? De los conejos, ¿no? Del elefante y muchas otras especies que son herbívoras. Solo se alimentan de vegetales. Los carnívoros nos alimentamos de carne, igual los animales también son carnívoros en el caso de nuestros gatos, nuestros perros, ¿no? Entonces, ellos necesitan directamente de otro ser vivo para alimentarse. Y los omnívoros alimentamos de tanto animales como vegetales, ¿sí o no? Entonces, nosotros no somos capaces de fabricar nuestro alimento, buscamos nuestro alimento. La mayoría es capaz de desplazarse de un lugar a otro, muy bien, por eso tenemos nuestras extremidades, ¿no? Nuestras piernas, nuestros brazos, las patas, sus alas, ¿no? En el caso de las serpientes solo van a rectar, no van a realizar ese movimiento. Entonces, las serpientes están en el grupo de los reptiles, por si acaso, no se olviden de eso. Tanto el grupo de los reptiles se encuentran las tortugas, las que son las serpientes, las culebras, ¿no? Y los que son el dragón de Komodo, las lagartijas, ¿no? Los lagartos, los caimanes, etcétera, y muchos más. Entonces, somos capaces de desplazarnos de un lugar a otro. Entonces, vamos a hacerlo lento, vamos a hacerlo rápido, pero tenemos nuestras extremidades, ¿no? Todos, en el caso de los vertebrados, tenemos un sistema nervioso muy complejo. Y en el caso de los invertebrados, algunos tienen un sistema complejo más o menos y poseen órganos, ¿no? Órganos, pero no muy desarrollados. En el caso de los invertebrados, no poseen, ¿no? Demasiados órganos, solo órganos fundamentales como sistema digestivo, sistema excretor. Otros ya empiezan, los más desarrollados ya tienen corazón, ¿no? Eso lo vamos a ver, muchachos, ¿no? Vamos a trabajarlo, esperemos que este año podamos completar en función a ello. Los animales se clasifican en grupos, ¿no? Animales invertebrados y los animales vertebrados. Hemos hablado de ellos dos. ¿Qué más aprendemos? ¿Qué más vamos a aprender? Por ejemplo, aquí están. A partir del texto anterior, señala una proposición correcta. A ver por aquí. Ya creo que viene la siguiente. Si yo les pregunto, a ver, vamos a ver, y ustedes si estuvieran atentos. A partir del texto anterior, señala la proposición correcta, recuerden ahí, si todos los vertebrados se mueven, es porque tienen columna vertebral y huesos y también músculos.
Vamos a ver, ¿no? Los vertebrados tienen pelos y músculos que protegen sus órganos internos como el corazón, las vísceras, etcétera. Recordemos, vamos a la alternativa A. Si los vertebrados se mueven, ¿no? Cuando hablamos de todos los vertebrados, hablamos de los peces, de los anfibios, de los reptiles, de los mamíferos y de las aves, ¿no? Todo ese es el grupo de los vertebrados. Se mueven porque tienen columna vertebral, muy bien. Todos se mueven porque tienen columna vertebral, ¿no? Huesos y también tienen músculos, en ese caso. Excelente. Ahora, alternativa B. Los vertebrados tienen pelos, hablamos de los peces. El pez es un vertebrado. ¿El pez tiene pelos? Díganme ustedes, ¿qué es lo que tiene de protección el pez en su piel? Escamas. Escamas, muy bien. Las aves, ¿qué tienen las aves en su protección, además de su piel? ¿Qué tienen? ¿Su pluma? Las garras. Pluma. Las alas. Las alas, plumas, ¿sí o no? Los reptiles tienen su piel gruesa, entonces también tienen escamas, ¿sí o no? Los reptiles tienen escamas, sí, por eso cuando escuchan que las culebras mudan, entonces cambian su piel, ¿no? Esa piel escamosa. Los reptiles, en el caso, los anfibios, su piel es suavecita, su piel es húmeda, ¿no? No tiene pelos, entonces la pregunta es, ¿todos los vertebrados tienen pelos? ¿Qué me dirían ustedes, muchachos? Los vertebrados, no todos, no todos, solo algunos mamíferos, tampoco todos los mamíferos, ¿sí o no? Porque recuerden que los mamíferos en este caso, si hablamos de los mamíferos de forma general, podemos decir que la ballena es un cetáceo, es un mamífero, no tiene, ¿sí o no? No tiene. Los delfines también no tienen, profesor, exacto, no poseen. Entonces, no todos hablamos de todos los vertebrados, entonces sería una proposición incorrecta la alternativa B. La A, esta pasaría como correcta, aún vamos a ver la C. ¿Todos los vertebrados realizan función de relación y nutrición? Sí, pero nos faltarían una función, porque recordemos que cumplimos tanto la relación, la nutrición y otra función sería la reproducción. Entonces ahí todos, no tan solo los vertebrados, sino todas las especies cumplimos con todas las funciones, ¿ya? Entonces ahí nos faltaría, porque dice, todos los vertebrados realizan la función, todos. No serían todos, serían los animales en general. Y nos faltaría uno, por eso mantienen la especie. Cuando mantienen la especie sería reproducción. Relación y nutrición simplemente es para alimentarnos y para poder vivir con otra especie. Pero por eso mantienen la especie. El mantener la especie sería reproducción, porque se van a reproducir. O no se reproducen, sí se reproducen. Tampoco ahí entonces está mal la proposición, ¿no? Tiene algo verdadero, pero está mal redireccionado. Alternativa D. ¿Los vertebrados tienen su cuerpo cubierto por un caparazón? No. Los únicos que tienen un caparazón son las tortugas, ¿no? Pero en ese caso son de un grupo de los reptiles, que les permite conservar sus órganos sanos, a diferencia de los invertebrados, que la mayoría de invertebrados poseen caparazón, ¿no? Poseen caparazón, ¿ya? Entonces, hablamos, ¿no? De los vertebrados. Ahí están los vertebrados, una partecita fundamental, ¿sí o no? Mamíferos, tenemos a los osos, tenemos a los tigres, ¿no? Tenemos ahí a los cetáceos, a las ballenas, en las aves, distintas aves, ¿no? Por la mayoría van a tener su plumaje. En los peces, ¿no? Hablamos de los constrictos, de los osteoictios, ¿no? En la sangre fría tenemos a los reptiles, a los anfibios. Entonces, los mamíferos en general, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuál sería nuestra provisión correcta? La alternativa A. Sí, los vertebrados se mueven, ¿no? Es porque tienen su columna vertebral. Todos tenemos una columna vertebral. Por aquí tengo, y a ver, vamos a ver por aquí. Listo, vamos a ver por aquí. ¿Visualizan acá? Estoy armando aún mi esqueleto. Estoy armando mi esqueleto, vamos a ver por aquí. Entonces, nosotros tenemos, ¿no? Listo, vamos a ver por acá. Ratito. Todos tenemos nuestra columna vertebral. Ahí visualizan mi columna vertebral, ¿no? ¿Sí visualizan? ¿Sí, no? Ahí está. La columna vertebral. Entonces, la columna vertebral van a tener vértebras, ¿no? Entonces, donde nos permite conectar, ¿no? Tanto a la cabeza, al tronco, donde se encuentran nuestras costillas, y nuestras extremidades, ¿no, muchachos? Entonces, ahí está bien.
Hola. Listo, ahí está directamente. Entonces, todos los vertebrados tenemos nuestra columna vertebral, ahí está la columna vertebral, donde nos va a permitir, ¿sí o no?, realizar ciertos movimientos, ¿no? Ciertos movimientos. Entonces, donde nos permite que estemos encorvados y todo eso. Entonces, es fundamental que nosotros conozcamos nuestro cuerpo humano, ¿no, muchachos? Vamos a ver la pregunta B. Vamos a ver cómo le va en la pregunta B. Un grupo de estudiantes estuvieron indagando acerca de los vertebrados y encontraron las siguientes muestras radiográficas. Prestemos atención a las muestras radiográficas, 4 especies distintas. Tenemos al perro, miren ahí, la estructura del perro, ¿sí o no? Ahí tienen su columna vertebral. Ahí está la columna vertebral del perro, ¿sí o no?, que conecta directamente a su clavícula, a su parte de la parte extremas inferiores y posteriores, ¿no? Tenemos ahí a lo que corresponde al mono, también tiene la misma estructura. La tortuga, si ustedes visualizan en la tortuga, no tienen la misma estructura, ¿sí o no? No tienen la misma estructura en la tortuga. ¿Qué más podemos decir? Y en las serpientes, ¿sí o no? Miren ahí las serpientes. Listo, las serpientes sabemos que solo es una, simplemente la columna con vértebras, ¿sí o no? No conectan a los brazos, ¿no? En este caso, el caparazón de la tortuga sí está conectado a todo lo que corresponde al sistema óseo. Listo, entonces, ¿qué podemos decir? Se dieron cuenta de que no todas las columnas vertebrales son iguales. ¿No? Ustedes sí se dan cuenta en función a eso. Y se preguntaron, mira, ahí se le salió, tenemos por acá mi cerebro. Listo. Y se preguntaron, ¿no? Lo siguiente, si todos los vertebrados tenemos huesos, ¿por qué no todos somos iguales? ¿No? ¿Por qué no todos somos iguales? Esa es la pregunta que se realizaron, se llegaron a formular. ¿Por qué no todos somos iguales? Listo. Listo. ¿Qué más pueden decir? Marca la respuesta correcta. Listo. Marca la respuesta correcta. La respuesta incorrecta, dice. Respuesta incorrecta, profe, dice. Respuesta incorrecta. Listo, vamos a ver. Vamos a leer. Seguimos. Alternativa incorrecta. Incorrecta, dice. Si todos los vertebrados tienen la misma forma en la columna, entonces somos diferentes. Ya, listo, tenemos la misma, todos los vertebrados tienen la misma forma en la columna. No, si nuestra columna va a ser esto, va a ser la misma para todas las columnas vertebrales, va a ser esto donde están conectadas nuestras costillas, nuestras vértebras, ¿sí o no? Ahí, la parte interna va a ser nuestra columna vertebral, desde que conecta al cráneo, ¿sí o no? Hasta lo último que se viene en la parte de nuestro coxis. Muchachos, entonces, los vertebrados tienen diferentes formas de columna, por ello adoptan diversas formas. Ya miren ahí, los vertebrados tienen diversas formas, pero ya muy bien, pero dice alternativa incorrecta, la alternativa incorrecta dice, mira, los vertebrados tienen formas de columnas distintas, diferentes formas. Todos tienen diferentes formas, ¿sí o no? En ese caso, por ello adoptan diversas formas. Si todos los vertebrados tienen columna vertebral, entonces la forma de integración de los huesos nos protege de los golpes, nos protegerán de los golpes. El perro, el mono, la tortuga y la serpiente son vertebrados, entonces tienen una columna vertebral que aloja la médula espinal. Nuestra médula espinal sí se conecta directamente, está en la parte interna, ¿ya? Está en la parte interna de nuestra columna, está en nuestra médula espinal. Entonces, todos, cuando tenemos directamente, podemos decir, ¿no? Podemos decir que en la alternativa D es que sea correcto. Para la alternativa, en este caso, muy bien, ahí hablaron sus compañeros. Listo, entonces hablamos, ¿no, profesor? Sí, porque en la alternativa A nos indica, ¿no? En la alternativa A, si todos los vertebrados tienen la misma forma, recordemos ahí, todos tenemos la misma forma, lo único que va a variar, ¿no? Es que en tanto el perro, el mono, o las especies que tenemos extremidades se conectan, ¿no? A diferencia de la tortuga y la serpiente, somos diferentes, vamos a tener algo particular.
En la alternativa C nos dicen si todos los vertebrados tienen columna vertebral, entonces por ello adoptan diversas formas, ¿sí o no? No va a permitir función a ellos. Recordemos que al estar conectado a cada una de las vértebras, a nuestra columna vertebral, nos va a permitir ese desplazamiento, ¿no? Entonces, que permita funcionar, al igual que la serpiente, ¿no? En la serpiente va a permitir que ellas hagan esta acción, ¿no? Como en forma de curvas. Excelente, muchachos. Y lo último, una tercera pregunta. Listo. Animales invertebrados. Vamos a ver aquí animales invertebrados. Miren, ahí está. Es lo que les indicaba. De los animales invertebrados tenemos al grupo, en ese caso los poríferos, ¿no? Las esponjas de mar, las anémonas, los corales, ¿no? Donde están los igniaros. Entonces, en este grupo son de las especies que aún están en desarrollo porque son especies estáticas. Son animales, ¿no? Profesor, una esponja de mar es un animal, sí. Un coral también es un animal, no son plantas, ¿no? No parecen rocas, pero no lo son. Son animales que aún están en desarrollo. A diferencia de los igniarios, ¿no? En ese caso, de los celenterios, como las medusas ya dejan directamente, ya se van desplazando, ¿no? Sobre el agua, al igual que los anélidos. En los anélidos tenemos del grupo de los platelmintos, ¿no? Los nematodos, que son las lombrices, las sanguijuelas, estas especies que ya están desarrollando órganos internos, ¿no? Corazones, sistema digestivo, pero no un sistema donde van a tener el cerebro, ¿no? A diferencia, cuando hablamos de todos los invertebrados, van a desarrollar solo órganos funcionales, ¿no? En el caso de los equinodermos, las estrellas de mar, los erizos de mar, lo bueno que tienen ellos de lo peculiar es que ellos pueden regenerarse, ¿no? Si se les llegara a cortar parte de una de sus patitas, en este caso la estrella de mar, ellas se logran regenerar. Cuando hablamos de los moluscos, tenemos ahí tres grandes grupos. Tenemos a los bivalvos. ¿Quiénes serán los bivalvos? En este caso, las conchas, los mejillones, las lapas, ¿no? Las almejas, son los bivalvos. Ellos se van a reproducir ellos mismos. Ellos son hermafroditas porque tanto tienen órganos productor masculino como femenino. En los pulpos y los calamares son los cefalópodos, ¿no? Ellos sabemos que por esa cabeza grande que tienen y 8 extremidades, en ese caso sus tentáculos, les permite desplazarse libremente por los océanos. En el caso de los caracoles, tenemos de dos tipos, los acuáticos y los terrestres. Van a ser directamente los gasterópodos, también al grupo de los moluscos, ¿no? Ellos se van a arrastrar, ¿no? Y vivir directamente tanto en las partes acuáticas como terrestres. Los caracoles son gasterópodos. Del grupo de los artrópodos, que son los más desarrollados, tenemos desde las especies que poseen 3 pares de patas. ¿Quiénes poseerán 3 pares de patas? Los insectos, ¿no? En el caso de las hormigas, ¿no? Y por ejemplo, las moscas, las mariposas, por el número de patas, si tienen 3 patas son insectos. Si tienen 4 patas, son arácnidos, ¿no? En este caso, el grupo de los arácnidos. Tenemos ahí a las arañas, ¿no? A las musarañas y otras especies más. Teniendo más de 5 pares de patas, ¿no? Se encuentran aquí lo que son los crustáceos. Y más de 10 pares de patas que tenemos a los miriápodos, ¿no? En este caso, a los 100 pies, a los 1000 pies. Y en el último grupo, ¿no? Los crustáceos que van a tener más de 5 pares de patas. En ese caso, chicos, cuando hablamos de los crustáceos, se van a diferenciar de los crustáceos, de los arácnidos, los insectos, los miriápodos, por la cantidad de patas. 3 números de patas, 3 pares de patas, en este caso 6 pares de patas más esa antena. Recordemos ahí, por ejemplo, en el grupo de los insectos van a tener un cuerpo segmentado, cabeza, tronco y cefalotórax, ¿no? En el caso de los insectos. Las arañas solo poseen, ¿no? Su cabeza y su cefalotórax. Poseen también 4 pares de patas, ¿no? Los arácnidos, y poseen sus tentáculos, ¿no? A diferencia de los crustáceos poseen 5 pares de patas a más, por lo tanto van a tener tenazas, esas patitas más gruesas. Están los langostinos, están los calamares, en este caso los escorpiones también, otro tipo de crustáceos, las jaivas, los cangrejos, ¿no?
Y al grupo de los miriápodos, donde van a tener más de 2 antenas y más de 10 pares de patas. Los miriápodos hablamos de los 100 pies, de los 1000 pies, pero ahí también dependiendo del grupo, ¿no? Pero son funcionales. De estos son de los invertebrados. Directamente cerramos con ellos, ¿no, muchachos? Listo, por aquí tenemos, a ver, la última pregunta. Y la última pregunta para cerrar con esto. Los estudiantes de nuestra institución, de la jurisdicción de la región Lima, salieron al trabajo de campo para observar en su entorno a los animales. Según su clasificación, miren, a los animales. Pudieron atrapar mariposas, saltamontes, caracoles, babosas, sapos jóvenes, renacuajos, lagartijas, palomas, entre otros. Para ellos utilizaron diversos implementos, los cuales no ocasionaron daños a las especies recolectadas. Luego del estudio, devolvieron las especies a su hábitat. El espíritu investigador de cada uno de ustedes los llevó a hacer comparaciones con la información que le brindan los libros, revistas, páginas web. Por lo tanto, ellos pudieron observar a lo que son caracoles, mariposas, lagartijas y estructura interna de un ave. Entonces, luego de comparar los resultados de esa investigación, pero una idea estuvo errada. Vamos a ver cuál de estas ideas está mal planteada o mal formulada. Entonces, señalaremos cuál es de ellas. Ellos indicaron así, vamos a ver. Todos los animales vertebrados e invertebrados en general, tienen el cuerpo protegido por diversas estructuras. Hablamos de pelos, plumas, caparazón. Otros, como el sapo, no tienen la piel cubierta. Hasta ahí, ¿estamos correctos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, díganme ustedes. Los pelos, Sí, profe. estamos correctos, si no tenemos pelo, tenemos plumas, caparazones. El sapo no tiene piel cubierta, su piel es suave, húmeda, ¿sí o no? El caparazón, vamos a ver quiénes poseen caparazón. En este caso, la mayoría de invertebrados, ¿no? Invertebrados, y por ahí la tortuga, ¿no? Permite a los invertebrados, vamos muy bien, dice el caparazón, permite proteger sus órganos internos. Los vertebrados tienen huesos y cavidades que le permiten proteger sus órganos. Muy bien, ¿no? 3. Todos los moluscos se encuentran protegidos dentro de una concha. Cuando hablamos de los moluscos, ¿se acuerdan de moluscos? Todos los moluscos se encuentran protegidos dentro de una concha. A ver, ¿todos los moluscos estaban protegidos? Ahorita regresamos a esa, ¿no? Y dice, los vertebrados son animales más evolucionados que los invertebrados. Sí, muy bien, pero todos cumplen un rol importante en la cadena alimenticia. Muy bien, entonces unos van a ser consumidor de primer orden, consumidor de segundo orden y consumidor de tercer orden, ¿no? En este caso, los que son herbívoros, los que son carnívoros y los que se alimentan tanto de ellos dos. Ahora, si nosotros regresamos a la alternativa C. Alternativa C. Todos los moluscos se encuentran protegidos dentro de una concha. Hablamos de 3 tipos de moluscos, ¿sí o no? Los bivalvos que son las conchitas, los cefalópodos, que son en este caso, los pulpos, los cefalópodos, y hablamos de los gasterópodos, ¿no? Los gasterópodos que son los caracoles. En ese caso, los cefalópodos que son los pulpos, la pregunta es, ¿se encuentran protegidos de una concha los pulpos? A ver, ¿qué me dicen ustedes, muchachos? ¿Los pulpos se encontrarán protegidos por una concha? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen, muchachos? No, bueno, no. No, muy bien, ¿sí o no? Los pulpos no están protegidos. Listo, los pulpos, si ustedes han comido ahí pulpo frito, no pulpos sancochados, ceviche de pulpo, no tienen una protección, ¿no? Ellos simplemente su piel es suave, ¿no, muchachos? Su piel es suave, muy bien. Entonces, la alternativa aquí errada, entonces sería la alternativa C, ¿no? Entonces, verdadero, falso, ¿no? Tac y verdadero. Ya listo, muchachos. Vamos a ver, y aquí cerramos, ya cierran, ahí cierran. Listo. Entonces, terminaron su actividad. Ahora sí, preguntas de ustedes para mí. Listo, vamos a ver. Listo, vamos a ver por aquí. Cuéntenme, muchachos, ¿qué más le llamó la atención? A ver, los escucho. ¿Qué es lo que les llamó la atención? Cuéntenme, muchachos. Que pertenecemos al reino animal. Muy bien, pertenecemos todos al reino animal. Excelente.
pero somos de los animales Racionales. racionales, muy bien. Damos solución, ¿sí o no? Nosotros damos solución. A ver, ¿qué más, muchachos? ¿Qué preguntas? A ver, los escucho. Preguntas, consultas, dudas. Listo, vamos a cerrar por aquí para que vaya subiendo la grabación.